Bueno, antes de continuar con el tema principal del video, quisiera recomendarles las siguientes extensiones en caso de que utilicen Visual Studio Code. Estarán viendo estas tres de aquí. Y bueno, si es que pueden estas también, pero principalmente estas les ayudarán mucho a trabajar con este lenguaje de programación de C Sharp. Son cada uno, tiene su nombre, simplemente lo buscan la extensión, le dan a instalar. Y bueno, sencillamente así les estará funcionando y les va a ayudar a remarcarle errores y cosas que estén mal en el código para que puedan verlo de manera más clara. Sin ir muy lejos, podemos ver cómo ya comienza a corregirnos, pero una vez lo escribimos bien, todo, ya no. Así que bueno, ahora sí, vamos a comenzar con el tema de las variables. Hay diversas formas de crear variables y cada uno tiene su tipo. Pero la manera más rápida es utilizar la palabra var, que es una palabra reservada para crear variables. Esto significa que esta palabra no la podemos utilizar para crear otras variables, porque sí, las variables le podemos poner nuestros propios nombres que queramos. Por ejemplo, podemos poner la variable nombre. Y este es lo mismo, pero no podríamos llamarlo, por ejemplo, var, que sería el nombre de esta palabra reservada. Porque, bueno, no es recomendable, de hecho. Creo que en algunos casos se va a dejar, en otros no. Como podemos ver acá, dice que no se está utilizando, pero bueno, si ponemos un consuelo.writeline para que no se muestre esta vez. Var. El caso sí deja, pero hay ciertas que no y no es recomendable. Por ejemplo, esta que es una palabra reservada, que ahorita explicaré. Esto, como puede ver, no me deja porque está detectando que es una variable. Pero bueno, en este caso podría dejarle, pero le recomiendo que no lo haga. No, no es bueno utilizar estas palabras como nombres, pero son libres de hacerlo, sí. Ahora, vamos a cambiarlo por nombre. Vamos a poner un nombre, por ejemplo, yo que sé, Pedro. Y como pueden ver, le acabamos de dar un... primero decimos que vamos a crear una variable, luego le asignamos el nombre. Voy a poner un poco más grande. Ok. Le decimos que va a ser una variable, le decimos el nombre, en este caso es nombre, bueno, el nombre de la variable. Luego le damos un igual que le vamos a asignar un valor a esta variable. Y ahora le ponemos, por ejemplo, Pedro. Y al imprimir en consola, lo que va a pasar es que va a mostrarnos justamente lo que sería Pedro. Vamos a esperar un poco. Mm, Y ahí está. Justamente ejecuta Pedro, como se puede ver. Entonces, y es justamente esto que pusimos acá. Y de hecho, esto podríamos repetirlo una y otra vez y ya no tendríamos que volver a escribir Pedro para escribirlo muchas veces. Bueno, este es un line, pero a las finales pues podemos cambiarlo si deseamos por un line para que se vea mejor. Y vamos a ver cómo se va a imprimir varias veces el mismo porque es la misma variable. ¿Entienden? Y bueno, en este caso hay diversos tipos de variables. ¿Cómo asignamos los tipos de variable? Bueno, acá si le pasamos un poco vamos a ver que nos dice que es una variable local de tipo string, si se puede ver por acá, de tipo string. Y el nombre de la variable, ¿no? Que es casi nombre. Por ejemplo, podemos ya sea cambiar por otro, por ejemplo, name no, en inglés es lo mismo, al final es. Pero bueno, ahora, esto es porque hemos hecho esto. Pero ¿qué pasa si ahora en lugar de esto ponemos, por ejemplo, un número, por ejemplo, 20, y en lugar de poner esto le ponemos edad? Ahora el nombre de la variable es edad. Y el tipo, como podemos ver, ya no es un string, sino es un int, que es un entero. Un string era una cadena de texto, pero esto ya no es texto, porque para que sea considerado texto tenemos que hacer esto de aquí, que es ponerlo entre comillas dobles, que así es como le decimos que es un texto. En este caso, como podemos ver, no es un texto, o sea, bueno, perdón, no es un número, porque a pesar de que esto es un número, no es considerado un número, porque esto justamente no está entre comillas dobles. Y bueno, de hecho, si queremos ahora sí asignar y especificar el tipo, como hemos podido antes ver, podemos poner string, poner nombre, y ahora pues ponemos nuevamente Pedro. Y esta es otra forma. Le decimos vamos a crear una variable, pero de tipo string. O sea, estamos especificando qué variable va a ser. Caso diferente que aquí, como podemos ver, podemos cambiarlo a número y sigue funcionando. Pero esto si lo cambio a número, podemos ver que ya nos está diciendo un error que dice que no se puede convertir un tipo int, que es un tipo entero, a string, que es una cadena de texto, porque esto
no es texto y está esperando texto. Por eso de frente ya te marca un error y va a ser lo mismo. Si ejecutamos, nos va a decir ese error básicamente y no vamos a poder ejecutar. Entonces, bueno, para eso teníamos que colocar justamente lo que está esperando. Vamos a poner Pedro. Y la ventaja de esto es que podemos también imprimir ambos, ¿no? Por ejemplo, podríamos decirle en el esto de consola, podríamos decir lo siguiente. Esto va a ser una forma rápida. Vamos a decirle, vamos a poner, tiene esto años, por ejemplo. Y vamos a ver, ahorita explico el código. Primero vamos a ver qué es lo que aparece. Voy a limpiar para que no se vea todo esto. Y vamos a ver qué es lo que aparece. Que puede servir mucho. De hecho, esto de las variables se va a utilizar muchísimo. Así que es muy importante que lo sepan. Acá podemos ver que dice Pedro tiene 20 años. Como podemos ver, nombre y edad. Aquí básicamente lo que hemos hecho es decirle que, que tenemos posiciones, posición 0 y posición 1, que la primera es la posición 0. Entonces estamos diciendo la posición 0, ponla aquí en ese texto, y la posición 1, ponla acá. Como puede ver acá, es donde se ha puesto. ¿Y qué vamos a poner en la posición 1? Pues el nombre, y en la posición, no, en la posición 0 el nombre, y en la posición 1 la edad. Y si pusiéramos otra cosa acá, sería posición 3, luego posición 4 y así sucesivamente. En este caso solemos utilizarlos. Es una forma, otra forma de escribirlo también es de esta manera, que pones el símbolo de dólar al inicio y pones directamente la variable, que a mi gusto es más legible y mejor, que sería de esta manera. Y vamos a ver que va a imprimir exactamente lo mismo. Y ahora se va a imprimir lo mismo dos veces, porque es exactamente lo mismo. Ahora vamos a seguir pasando por los tipos de variables. Como ya vimos, ya tenemos el número. Vamos a poner edad. Esto vamos a ponerle, por ejemplo, variable, no, yo qué sé, por poner algo. Ahora sí, la edad 20. Tenemos también el tipo bool, que es un booleano, que de hecho vamos a poner booleano, y le ponemos true, porque solo acepta true o false. Esto solo acepta números. Números. Y esto solo cadenas de texto, o sea, es texto básicamente. Y ya. Y en este caso, esto solamente acepta true o false, que es verdadero o falso. Nada más. No acepta ningún otro valor que es true o false. Y esto pues nos puede ayudar en cosas más, ya un poquito más avanzadas, pero tampoco tanta, la verdad. Y sí lo van a usar mucho. Sin duda alguna se va a usar mucho. Así que es importante ya saber que existe y que esto es una regla básicamente donde dice o es verdadero o es falso y ya está. Ahorita, más adelante veremos cómo utilizar esto, ya en buenos ejemplos, pero sí, se utiliza bastante esto. Así que es bueno saberlo. Y bueno, aquí en sí voy a especificar un poquito otras variables que tenemos. Por ejemplo, tenemos char, que recuerda mucho al tema de la cadena de texto. En este caso vamos a ponerlo carácter. ¿Qué es eso? Es un carácter. Y para especificar el carácter es básicamente una letra, por ejemplo, la L o la P, yo qué sé. Y solamente acepta eso, porque si lo intentamos poner algo más, ya no funciona. Y ese es simplemente un carácter. Y esto es muy importante, especificar el tipo muchas veces porque eh, cada tipo de variable ocupa un espacio en memoria. Entonces, si utilizamos variables que son muy pesadas cuando no son necesarias, va a comenzar a ocupar más y más memoria. Y eso no tiende a ser bueno. Hay igual diversas formas de hacerlo. O sea, por ejemplo, los números, hay muchas variables que interpretan el número. Int, que es esto entero, no es la única. De hecho, int en sí se podría traducir como int 32, básicamente. Pero ese es otro tipo de entero que creo que sería muy complicado explicar, pero que sepan que existen mucho más formas de especificar números. Por ejemplo, otro es el double, que a diferencia del int, del entero, es que, bueno, a ver, por ejemplo, doble lo vamos a poner. Vamos a poner 15 punto tal, tal, tal y punto y coma. Como podemos ver, bueno, estas advertencias básicamente nos dicen que no los estamos utilizando, así que no hagamos caso. Podemos básicamente poner un console.readline. Readline. Vamos a poner aquí boolean. Y hacemos lo mismo para nosotros, para el carácter y para el doble, para que nos aparezcan estos mensajes. Y bueno, la diferencia, como podemos ver, y como se puede, de hecho, interpretar muchas veces el entero,
Es eso, números enteros, tanto positivos como negativos. Podemos poner números negativos también, que se representa con el menos. Pero no podemos ponerles decimales, porque ya no sería un entero. De hecho, es un double que permite decimales. Y de hecho, tenemos una forma de obtener el máximo valor que puede tener y hasta el mínimo valor. Porque en este caso, long es básicamente ¿cómo decirlo? Un número entero, pero grande. ¿Qué queremos decir? Bueno, que hay límites. ¿Ok? Por ejemplo, en long podemos poner lo siguiente: long.max, que básicamente estamos obteniendo el máximo. Y por ejemplo, si el entero le ponemos lo mismo, vamos a ver lo siguiente. Bueno, la edad, que capaz le vamos a poner entero y vamos a quitar un ratito esto de la edad y todo este tema. Ahí, lo vamos a comentar. A ver. Y listo, listo. Acabo de quitar básicamente esos mensajes un poco molestos, ya que me está diciendo básicamente que no lo estoy usando, pero lo sabemos perfectamente que no lo estamos usando, así que ya, de esta forma ya no nos va a interrumpir. Ahora vamos a comenzar a aclarar un poquito, a ver la diferencia entre el entero y el largo, porque ambos son números enteros. Pero la diferencia es en el máximo y el mínimo. Por ejemplo, eh, nada, vamos a ver primero el entero y luego el largo. Vamos a darle donde error para que entiendan un poco la diferencia entre esto, porque ambos manejan números, pero igualmente, bueno, me está dando las advertencias, pero ya eso es indiferente. Acá podemos ver que está el número máximo del entero y el número máximo del long, que es el largo, es muchísimo mayor, como podemos ver. O sea, este es el número máximo. Si tú intentas colocar, por ejemplo, tomamos este número e intentamos colocar un número más, por ejemplo, un 8, ya no podemos, porque ya llegó al límite. Y deberíamos utilizar otro que sea más largo. En este caso, el largo, su tolerancia es mucho mayor. Podemos ver, podemos poner esto y sigue funcionando, pero si ponemos un 8, ya no funciona. Básicamente tienen límites. Por lo pronto sería muy complicado especificar todos los límites y que se me lo memorizan. Y no es necesario memorizárselo tampoco. Lo que sí hay que tener en cuenta es que sí hay límites. Así que si en algún punto vas a manejar números muy, muy grandes, hay que tener eso en cuenta. O quizás si tenemos hasta inclusive números muy cortos, porque inclusive sí, también así como tenemos variables de tipo número que aceptan números muy, muy largos, otros que aceptan números más bajos. Como lo sería, por ejemplo, el short, que es una variable de tipo short, que es corto, que básicamente es lo mismo, es un número pues más corto, y lo mismo, ahora vamos a compararlo con el entero anterior y vamos a ver cómo acá se ve una diferencia, pero al revés, donde el short es mucho más pequeño. Por ejemplo, 32.737 y ya. Pero a veces ese número es muy alcanzable, entonces no se utiliza mucho. Pero si va a ser números muy cortos, pues sí viene bien. Que a veces que quizá vas a asignar números muy pequeños y no necesitas utilizar el entero. Pero bueno, esos son todos. Aquí voy a especificar un poquito más. A ver, que tenía esto ya un poquito más preparado. Mm. Aquí podemos ver un poquito todo el tema. Bueno, esto creo que no es necesario ahorita mismo. Ya sabemos cómo funcionan los comentarios. Pero sí tenemos un poquito todo esto. Estos son los tipos de variables. Yo diría que principalmente se centren en las siguientes variables, que son las de, que vamos a poner acá mejor arriba. Abajo no viene bien. Vamos a decirle que las variables inhibidores son las de string, las de entero, la del booleano y si acaso el double o el decimal también. Pero hay, o bueno, el double o el float, o no me acuerdo muy bien cuáles son otros. Pero yo diría que el double serían estos son de los más utilizados. No se quiere decir que los otros no se utilizan. También se utilizan mucho también. Pero estos sin duda alguna son los que más sí o sí van a utilizar. Porque son los más comunes. Y aparte suelen funcionar en la mayoría de los casos. Pero vas a tener casos especiales donde van a estar los demás. Así que no es necesario que te lo aprendas, pero sí que tengas en cuenta que existen más alternativas. Hay más. Y bueno, acá simplemente podemos ver un poquito lo que es y los límites que tienen. De hecho, vamos a ocultar esa parte derecha de acá. Vamos a ocultar un poquito la terminal y vamos a ver todo. Aquí donde podemos ver, básicamente, todo esto y acá simplemente estamos imprimiendo los límites. En el caso de la cadena, pues no tiene un límite implícito como tal de caracteres, digamos. En este caso tiene un hola mundo.
pero tener en cuenta que mientras más grande sea la cadena de texto, más espacio en memoria va a ocupar.